neutrófilos, las células dendríticas también como marcador de opsonización. El sistema de complemento, que también lo vamos a ver más adelante, las proteínas plasmáticas, que básicamente van a destruir estos patógenos por las diferentes líneas, ¿no? Y en cuanto a las citocinas, que básicamente son las interleucinas. Ya, uy. A ver. Discúlpame, ¿se escucha bien? ¿O me dices por momentos? Sí, doctora, por momentos se está escuchando como entrecortadito y no llega la idea clara. Qué raro. A ver, o capaz será me voy a tratar de acercar en todo caso, si no un poquito más, no sé si sea eso. Me vas avisando, por favor. Sí, doctora. Bueno, a ver. Ya, entonces estamos en las citocinas y las quimiosinas, que básicamente tienen que ver, además de activar el sistema de complemento, con las interleuquinas, ¿no? Que básicamente algunas son proinflamatorias y algunas también van a activar la respuesta adaptativa porque son las posinflamatorias. Ahora, también hay receptores, porque todo esto de la inmunidad funciona tanto con receptores de patrones y las células que los activan, ¿no es cierto? Entonces, estos receptores, los más conocidos y los más importantes en realidad son los receptores tipo TOL, ¿no? Que van a detectar patrones moleculares comunes como las PAMs, que también las vamos a ver más adelante. Mencionaba entonces acerca de las barreras físicas, la piel, por ejemplo, la piel queratinizada, las secreciones sebáceas, el pH ácido, justamente va a impedir la penetración de los patógenos en estas barreras. Las mucosas también, en las vías respiratorias, el moco, los cilios, las vías digestivas, también las enzimas antimicrobianas que se pueden producir, y también en el epitelio de urinario. Y en la microbiota normal como tal, bueno, estas compiten por nutrientes y espacio, produciendo básicamente sustancias inhibidoras. En las barreras químicas que tenemos, por ejemplo, la lisoenzima, ¿no? Que está en las lágrimas, en la saliva, estas van a degradar la pared bacteriana cuando entran en contacto con ellas. Las defensinas y las catalicininas son péptidos antimicrobianos producidos por células epiteliales y por neutrófilos. Y el pH gástrico y ácido, que también está incluido en las barreras químicas, pues destruye la mayoría al final de los microorganismos que se ingieren. En las barreras fisiológicas es muy importante mencionar la fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre es una respuesta de la inmunidad innata primaria y estas están inducidas por la interleucina 1, la 6, factor de necrosis tumoral alfa, y van a inhibir justamente la replicación microbiana y va a mejorar la función de los linfocitos como tal. Hay reflejos protectores, ¿no? Que también es importante mencionar, como la tos, el estornudo, vómito, diarrea, que justamente van a terminar expulsando los patógenos ingeridos de alguna manera. En cuanto a las células efectoras principales, mencionaba que teníamos a los neutrófilos, ¿no? Los neutrófilos, bueno, estas son células que su función principal son la fagocitosis rápida, ¿no? Junto con la liberación de las enzimas lisosomales. Y bueno, esta básicamente generan las NETs, que son las trampas extracelulares. Junto con los neutrófilos están los macrófagos. Estos básicamente van a fagocitar como tal luego de la presentación del antígeno, liberando las citocinas, la 1, la 6, el factor de necrosis tumoral. Las células dendríticas, básicamente, bueno, estas son una de las células presentadoras de antígeno que van a enlazar la inmunidad innata con la adaptativa y van a poder migrar a los ganglios. Las natural killer van a destruir las células infectadas o tumorales sin necesidad de una sensibilización previa. Y bueno, en cuanto a los eosinófilos, como ya conocemos, y los mastocitos, estos van a actuar contra los parásitos y también en las reacciones alérgicas. Entonces, acá, por ejemplo, en la imagen tenemos una célula natural killer que se puede activar de dos maneras. Identifica una célula estresada, ya sea por algún proceso biológico, por ejemplo, y la ozoniza, ¿no? La marca,
y le genera la muerte celular. Y la otra vía, pues las natural killer también destruyen las células que identifican algún tipo de virus o bacteria, principalmente virus, las natural killer. Entonces también le da muerte a la célula. Lo mismo con los neutrófilos, y los fagocitos, que es la imagen superior. Básicamente identifica los anticuerpos IgG, los enlaza en la parte que es no recombinante, que es la FC de la inmunoglobulina. Identifica entonces el antígeno anticuerpo, identifica que hay una bacteria y básicamente lo que hace es la lisa, ¿no? Y la envuelve, así como vemos al final de la imagen. Entonces, ¿cuáles son estas vías de activación del complemento? Las que mencionaba hace un momentito, para poder conocer y entender esto, ¿no? Entonces, básicamente hay 3 tipos de activación del complemento, como ya sabemos, la alterna, la clásica y la de las vías de las lectinas, ¿no? La de unión a la manosa. Cualquiera sea de las vías, cualquiera de las 3, ¿en qué va a terminar? Termina en lo mismo, que es la activación del complemento C3. Entonces, gracias a la C3, esta de acá se va a poder escindir en C3b, como vemos en la imagen, y C3a. Ok, entonces la C3a se vuelve un complemento proinflamatorio y sale. Y nos quedamos solo con el complemento de C3b. Esta va a producir básicamente inflamación en la etapa inicial. Se une al microorganismo, lo opsoniza, o sea, lo identifica y lo fagocita. Luego se va a unir al complemento de C5b y junto con el C6, C7 y C8 y C9 van a generar todos un complejo de ataque que se le llama MAC, complejo de ataque a la membrana. Genera como poros. Entonces ese poro al final termina en una lisis celular, ¿no? En la muerte del microorganismo. Ahora, para poder entender a grandes rasgos cómo son estas vías alternas y la importancia de cada uno, tengo esta imagen que básicamente lo que mencionaba, ¿no? Las 3 vías tenemos, de izquierda a derecha, la lectina, la clásica y la alternativa. La clásica básicamente va a tener que ver con la unión de antígeno-anticuerpo y los inhibidores de la C1. Todo comienza con la C1, el complejo antígeno-anticuerpo, luego se inactiva y gracias al C2b se va a activar el complemento final, que es el C42b, y se va a convertir en C3. Aquí justamente es donde se une o donde se integra o donde choca con la otra vía, que es la vía de las lectinas. Entonces, la vía de las lectinas necesita justamente manosa para su activación. Entonces, ¿dónde están? En los azúcares más 1, más 2. Entonces, el complejo C1 se une al complejo C4 y luego se escinde en C4A y C4B. Luego se une al complejo 2 y termina encontrándose con la otra vía, que es la vía de la vía clásica, ¿no? ¿Y en qué termina el final? En lo que mencionaba hace rato, ¿no? En C3. Entonces, luego se escinde en C3A, C3B, y lo que nos importa a nosotros es la C3B. Y la vía alternativa, básicamente, tiene que ver con los componentes de las superficies celulares de los microorganismos, ¿no? Los factores que están en mayúscula, D, B, por ejemplo, son los principales, y los que están en minúscula, B pequeña, B larga también, y por ahí la A, esta B también, tienen que ver, pero en realidad como factores proinflamatorios, y al final, como verán, termina en C3. Igual, C3, se escinde, C3A y termina en C3B. Todo esto más el complejo de C4B2A3B y del complejo C5 a la C9, como estoy mencionando, se convierte en MAC. Lo que mencionaba hace un momento, termina en el complejo de ataque a la membrana, en la muerte celular. Entonces, ¿cuáles son estas funciones del complemento? Lo que mencionaba, ¿no? Primero, opsonizar y fagocitar, ¿no? ¿Gracias a quién? A la unión del complemento C3b al microorganismo. Entonces, reconocimiento básicamente por el C3b, por su receptor, porque tiene un receptor específico
que lo opsoniza y después, posteriormente pasa a una fagocitosis. En cuanto también el C3b, además de fagocitar al microorganismo, también sirve como reclutamiento y activación de los leucocitos. El C3b, entonces, al unirse a este microorganismo, junto con el C3a, el C5a, todos los restantes que habíamos visto en la imagen anterior, bueno, estos van a realizar una proteólisis de C5 y va a terminar todo en un reclutamiento y activación de los leucocitos. Es decir, se llaman más leucocitos para la infección y todos apoyan para la destrucción del microorganismo. Y la otra función que tiene el complemento de C3b es que junto con C5, B, C6, C7, C8 e incluso C9, todos forman el poro que mencionaba hace un momento, que es el complejo de ataque membrana. Entonces tiene tres funciones. La primera, fagocitar como tal. La segunda, llamar a reclutamiento de más leucocitos para activar la cascada inflamatoria. Y por último, formar el MAC, ¿no? Que va a terminar siendo el complejo de ataque de membrana y termina en lisis. Todo esto paralizar a la célula, de alguna u otra manera. En cuanto a los mediadores humorales, mencionaba, ¿no? El complemento en sí está compuesto de más de 30 proteínas plasmáticas. Y justo como mencionaba hace un momento, tiene tres vías, ¿no? La clásica, la alterna. Para favorecer la fagocitosis. La C5A es la quimiotaxis, o sea, la que recluta los leucocitos. Y de C5B a 9, el complejo MAP. Creo que esta parte sí nos quedó clara, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del complemento C3B? Ahora, pero también hay otros mediadores, como por ejemplo las citocinas, la interleucina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa. Todas estas inducían ¿qué? La fiebre, ¿no? Como síntesis de proteínas de fase aguda, aumento de permeabilidad vascular y el interferón, ya sea A, alfa o beta, bueno, estos inhiben la replicación viral, ¿no? Proteínas de fase aguda también, como mediador humoral, la PCR, por ejemplo, que opsoniza la activación del complemento, el fibrinógeno, lactoglobina, alfa-1, antitripsina también modulan la inflamación. Entonces, ¿cuál era el otro factor? Las citocinas, ¿no es cierto? Las citocinas o, bueno, las llamadas también interleucinas. Mira. Bueno, básicamente estas citocinas están, como ven en la imagen, están inmersas tanto en la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa. Entonces, por ejemplo, las natural killer favorecen la producción de interferón gamma en el macrófago y a su vez esta también produce interleucina 12. ¿Y en qué termina? En la activación como tal del macrófago, ¿no? Como vemos aquí. Y a su vez este complemento también llama a la producción de las quimiosinas, de la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, que termina en mayor producción de neutrófilos y en mayor inflamación. Todo es una cascada, ¿no? Que da vueltas. Entonces aquí vemos la inmunidad tanto innata como la adaptativa. La adaptativa, por ejemplo, con las células presentadoras de antígeno, adelantándome un poco al otro tipo de inmunidad, con la célula dendrítica, por ejemplo. Estas pueden opsonizar y llamar a los linfocitos TCD4, los helper, y justamente dependiendo de qué linfocitos se activen, va a ocurrir una respuesta, ¿no? Si aparece el interferón gamma, ocurrirá la activación de macrófagos. Si aparece la interleucina 2, 4, interferón gamma también, los linfocitos B pueden generar anticuerpos y cambiar de isotipos, que también lo vamos a ver en un momento. En cuanto a estas inmunoglobulinas, me estoy refiriendo a la A, G, M, por ejemplo, en la D. Y en cuanto a la producción de interleucina 2, pues están las TCD8, que básicamente son la diferenciación de CTL con las natural killer. Ahora, en cuanto a las citocinas, hay efectos locales, ¿no? Por ejemplo,
¿Quiénes producen activación del endotelio, interleucina 1, factor de necrosis tumoral? Quimiotaxis por excelencia, la interleucina 8. Por eso es la importancia de ellas. Producción de anticuerpos, interleucina 6, activación de macrófagos, interferón y la interleucina 12, y activación de las natural killer, la interleucina 12. Fiebre era la interleucina 1 y 6. Proteínas de fase aguda, el ascenso de la interleucina 6 y, bueno, shock tóxico, factor de necrosis tumoral. Entonces, justo lo que mencionaba hace un momento, para que ocurra este tipo de respuestas, primero tiene que haber un reconocimiento de los antígenos. ¿Ya? Entonces, justamente para que exista ese reconocimiento, necesitamos conocer los principales receptores de reconocimiento de patrones, que son los PRR. El principal de toda esta lista de aquí son los receptores tipo TOL, ¿no? Que pueden reconocer los lipopolisacáridos bacterianos. Esos son los que a nosotros nos interesan para poder destruir a la célula, ¿no? También el ADN viral, el ARN de doble cadena, también los identifica para la destrucción, en este caso, ¿de qué sería? De los virus, ¿no? Entonces, estos están inmersos en la eliminación de los virus y de las bacterias. También ocurre lo mismo con el NLR, Not Like Receptors. Detectan básicamente componentes citosólicos bacterianos que al final van a activar el inflamosoma. Es importante solo saber que existen, pero el más importante de aquí es el tipo TOL, ¿no? TLR. RLR, bueno, reconocen RN viral, CLR se reconocen glucanos fúngicos, ¿no? Para los honguitos. Ahora, entonces, hay que reconocer que se activa el PRR, o sea, los receptores de reconocimiento de patrones, y estos justamente van a inducir la expresión de genes proinflamatorios, ¿no? La producción de citoquinas, quimiosinas, activación de fagocitos y células natural killer. Ok. Entonces, ahora pasamos a la inmunidad adaptativa. En cuanto a la inmunidad, bueno, adaptativa o adquirida, básicamente, esta se va a activar cuando la respuesta innata no es suficiente o cuando la respuesta innata sea persistente también. Entonces, aquí, como podemos ver, hay dos tipos de inmunidad dentro de la adaptativa, que es la humoral, la que está relacionada directamente con los linfocitos B, es decir, la que genera inmunoglobulinas, y las de linfocitos T, que destruyen las células afectadas, en el caso del TCD8, y otras que ayudan a las células inmunes en el caso del TCD4. O sea, estos son los helpers y el otro son los killers, ¿no? Esta respuesta básicamente, la segunda, es más específica y ya tiene memoria. Por ejemplo, aquí tengo nuevamente cómo es que se complementan tanto la inmunidad humoral con la mediada por células, ¿no? O la celular también, la que justamente tengo acá abajo. Tengo en la inmunidad humoral, combaten básicamente microorganismos extracelulares. Todo lo que está aquí es extracelular, fuera de la célula. Bacterias, toxinas que circulan en la sangre. Las encuentran y, bueno, las intentan matar. Y esta, la de aquí, es inmunidad mediada por células. Básicamente solo actúa contra organismos intracelulares, ¿no? Los que viven dentro de la célula. Pueden ser virus y algunas bacterias. Entonces, en cuanto a los linfocitos respondedores, por ejemplo, ¿quién tiene que ver con la inmunidad humoral? El linfocito B. ¿Quién tiene que ver con la inmunidad mediada por células? Los dos tipos de linfocitos T, los que mencionaba, ¿no? Los helper, los TCD4, y los T citotóxicos, los TCD8. Ahora, ¿cuál es su mecanismo efector? En este caso de la inmunidad humoral, los linfocitos B, mencionaba, generan inmunoglobulinas, ¿no? Generan un anticuerpo. Ahí está. Y en el caso de los linfocitos T helper, que son los CD4, básicamente es la activación del macrófago. Y en el caso de los T citotóxicos, liberan enzimas que van a matar directamente a las células infectadas, eliminando incluso
incluso su reservorio de la infección. Ahora, tenemos características clásicas de la inmunidad innata. Mencionaba que es algo para su exposición o su eficacia con infecciones a repetición. Ahora, por ejemplo, una propiedad importante es la especificidad. Estamos hablando de la inmunidad innata, ¿no? Cada linfocito reconoce un antígeno en particular, pero puede tener incluso únicos receptores o varios receptores, pero reconoce solo uno. Diversidad. ¿Por qué? Porque el repertorio de linfocitos pueden reconocer millones de antígenos diferentes, pero solo con uno realiza la activación. Memoria, entonces, tras la exposición de cualquier tipo de infección, se pueden generar células de memoria que van a responder mucho más rápido y con mayor intensidad en las reinfecciones. ¿Se pueden autolimitar? Sí, una vez que se apaga o se acaba por ejemplo, una vez que ya se haya eliminado por completo el antígeno y ya así no se evita, pues evita el daño tisular, ¿no? Que ya el mismo cuerpo pues se siga haciendo daño, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente va a poder discriminar lo propio de lo no propio. Justamente por eso es que proviene la inmunidad, la autoinmunidad mediada por mecanismos de tolerancia. ¿Cuáles son los componentes de esta inmunidad adquirida? Estábamos hablando de que teníamos dos componentes, ¿no? Era la humoral, la que está aquí, y la mediada por células. Ahí tengo las dos. Ok, comenzamos con la humoral. La A ver, creo que alguien levantó la mano. O hubo un error. Ah, ya. Entiendo que es un error. Ya. Entonces, tenemos la inmunidad humoral. Entonces, decíamos que esta es la que está mediada por los linfocitos B y por los anticuerpos, las inmunoglobulinas que se van a producir a través de los linfocitos B. Estas son eficaces contra, ¿qué decíamos? Patógenos extracelulares, fuera de la célula. Toxina, virus libres, etc. Entonces, tiene la fase básicamente de reconocimiento de antígeno, reconoce su epítopo del antígeno mediante el receptor. Tiene la activación, pero ¿de quién requiere para la activación? De los linfocitos T cooperadores, de los T helper. Ahora, vamos a ver qué T helper son los de importancia aquí. Tenemos el 1, el 17, y a quiénes van a activar. Diferenciación. Los linfocitos B se transforman en células plasmáticas que generan, ¿qué decía? Anticuerpos, inmunoglobulinas. Efectores, ¿por qué? Porque los anticuerpos neutralizan, opsonizan y activan el complemento. Entonces, acá tengo las inmunoglobulinas, justamente lo que mencionaba. Las inmunoglobulinas son polipéptidos, ¿no? Que están compuestos por 2 cadenas livianas y 2 cadenas pesadas. Y poseen una región constante, que es la de acá abajo, FC se llama. Y bueno, dependiendo de qué tipo de región sea o de con quién se una, va a determinar su clase, si es clase G, M, A, E, A, D. Y bueno, y una región que es variable, que es esta región FAP, porque esta se va a unir al antígeno. Entonces, los anticuerpos o las inmunoglobulinas me sirven para poder activar el complemento por medio de los receptores 3B y me sirven para poder también activar a los natural killer y eliminar, fagocitar, lisar a la célula. Tenemos, recuerden, varios tipos de inmunoglobulina, ¿no? Función principal de la M, por ejemplo, que es la primera respuesta que activa el complemento, se identifica en el suero. La G es la principal inmunoglobulina que opsoniza, neutraliza e incluso atraviesa la placenta. ¿En dónde está? En suero, en tejidos. La IgA tiene que ver con la defensa de la mucosa. ¿Y dónde está? Justamente en mucosa, saliva, leche materna. La E de alergias, ¿no? Básicamente va contra la defensa antiparasitaria. ¿Dónde está? En los mastocitos, en los tejidos.
La D es un receptor, bueno, su función principal, receptor en linfocitos B maduros. Está en la membrana B. Ahora, lo que mencionaba, ¿cómo es que se convierte de una inmunoglobulina general? Se puede convertir en M, en G, en A, en E. Es que tiene mucho que ver justamente con, con quién se, con el grado de... Acá tenemos al linfocito B, el principal, lo voy a llamar virgen, linfocito B virgen, reconoce el antígeno y justamente se activa gracias a quien mencionaba hace rato, al T-helper, ¿no es cierto? Aquí está. Tengo el linfocito B, se activa gracias al T-helper, CD4. Este linfocito T-helper se une justamente al linfocito B mediante la interacción del CD40, que está acá, que funciona como un ligando, el CD40 y el CD40L. Este linfocito T termina liberando citocinas que van a dirigirse, que van a dirigir justamente a qué tipo de anticuerpos se va a dirigir. Elimina citocinas, por ejemplo, si elimina el factor perdón, si elimina interferón gamma, se convertiría en subclase IgG, puede ser IgG1, IgG3. Si se combina con la citocina interleucina 4, se convierte en IgE. Y si se combina con otros tipos de citoquinas como APRIL, BAFF, entre otras, se convierte en IgA. Entonces, la más importante o la naive, como podría mencionar, es la M, ¿no? Esa no se combina con nada, esa es natural, es la principal, por eso es la que activa el complemento. Y las otras, dependiendo del antígeno con el que se unan, con las citocinas que se unan, van a dar una respuesta a un determinado tipo de inmunoglobulina. Bueno, y en cuanto a la inmunidad celular, es decir, la que está mediada por los linfocitos, que tienen que reconocer previamente antígenos, estas, ¿cómo es que se procesan? Básicamente en las moléculas MHC, el complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2. Bacterias y justamente en la eliminación de las células tumorales también. Por eso, a veces estas mismas como tal son target de tratamiento de infecciones oncológicas y bacterianas. Ahora, en TCD4, por ejemplo, tengo el TCD4 y el TCD8, mencionaba hace un momento, ¿no? El CD4 lo que hace es activa los linfocitos B, activa los macrófagos y se va a subdividir en ¿qué? T-helper 1, T-helper 2, T-helper 17 principalmente. Y cada uno de ellos va a ocasionar un tipo de respuesta. Por ejemplo, el T-helper 1, una respuesta celular contra las bacterias intracelulares. T-helper 2, una respuesta humoral y antiparasitaria. Y el T-helper 17 es una respuesta frente a hongos y bacterias. Entonces, cada una de ellas tiene un destino diferente según el tipo de activación. Esos son los cooperadores T-helper 1, 2 y 17. Y en cuanto al CD8, que son los citotóxicos, es decir, los que lisan, destruyen las células infectadas o tumorales por apoptosis, ¿no? Generando perforinas o granzimas con cualquiera de las dos líneas. También tenemos los T reguladores, que son el CD4+, CD25+, FOXP3+. Suprimen la respuesta inmune y, bueno, mantienen básicamente la tolerancia, ¿no? Es decir, como que estos generan un equilibrio entre ambos. Entonces, tenemos tipos de inmunidad, ¿no es cierto?, en cuanto a la adquirida. Por ejemplo, tenemos la inmunidad adquirida activa natural. Es decir, su mecanismo básicamente va a generar, genera una infección natural y esta genera una memoria. Un ejemplo claro, la varicela. La inmunidad adquirida activa artificial, un ejemplo claro es la vacunación, sea vacunación de sarampión, hepatitis B, por la inmunidad adquirida.
¿no? En la natural, en la previa, la activa, es porque básicamente te generó la enfermedad, te dio, queda como natural. La artificial es que te estás colocando, ¿no? Te estás inmunizando. La pasiva natural tiene que ver con la transferencia de anticuerpos maternos, por ejemplo, de la placenta o de la leche. Claro ejemplo, la IgG transplacentaria. Ahí no tienes que hacer nada, ¿no? Pasivamente te están pasando los anticuerpos. Y la otra, la pasiva artificial, donde sí tienen que administrártelo de alguna manera. Claro ejemplo, los de la administración de anticuerpos y sueros, la inmunoglobulina, por ejemplo, antitetánica, también está la inmunoglobulina contra los oceles, la antirrábica. Hay inmunoglobulina para cada una de las enfermedades, en su mayoría, ¿no? Deberían haber idealmente, pero solo tenemos de algunas. Y la inmunoglobulina humana también tenemos, ¿no? Las que administramos, por ejemplo, en Kawasaki. Esa pertenece a la pasiva artificial. Entonces, este cuadrito sí es importante porque nos ayuda a identificar qué tipo de inmunidad es la que está generando el cuerpo, la que puede generar. Y dependiendo de ello, pues uno puede tomar alguna decisión clínica. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, doctora, todo claro. Todo claro, ya, perfecto. Entonces, vamos a pasar a unos casos pequeños, rápidos, para poder aplicar todo lo que hemos entendido en cuanto a la inmunidad innata y adquirida. Bueno, antes de pasar a los casitos, bueno, si hablamos de mecanismos inmunológicos, por ejemplo, va a depender de qué tipo de gente tenga, ¿no? Si es que hablamos de los virus, inmunidad celular, VIH, influenza.